Buenas noches, mi nombre es Alejandra González Hernández, soy economista y a continuación les voy a hablar acerca de un análisis de los indicadores de finanzas públicas en Colombia y México, específicamente el gasto público y deuda pública. Y como un plus, también analizar el PIB de dos países, específicamente Colombia y México. Vamos a partir de una pregunta que es la siguiente: ¿qué tan saludables están las finanzas públicas de Colombia? Para responderlo, revisaremos los dos pilares de los cuales les acabo de relacionar anteriormente, que son los gastos y la deuda, específicamente el gasto público y la deuda pública. Utilizaremos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y complementaremos con un análisis del marco fiscal de mediano plazo y del Fondo Monetario Internacional. El objetivo es contextualizar un problema fiscal concreto y plantear opciones de solución basadas en evidencia, como lo relaciono en la presentación. En este momento realizaremos un análisis de dos economías, como ya lo había mencionado, México y Colombia. En cuanto al Producto Interno Bruto de estos dos países, el nivel del PIB entre el 2015 y el 2024, Colombia muestra un PIB relativamente bajo en comparación con México, siempre por debajo de los 500.000 millones de dólares. Hay que tener en cuenta pues que México es un país muchísimo más grande que Colombia y por eso pues estas diferencias en cuanto a precios corrientes en dólares. También entre 2015 y 2019 el PIB tuvo un crecimiento moderado y estable, aunque sin grandes saltos. En 2020 se observa una caída significativa, probablemente asociada al impacto de la pandemia del 2020. A partir de 2021, la economía retoma una senda de recuperación con un crecimiento progresivo y sostenido. En 2024, eh, como lo podemos evidenciar en la gráfica, Colombia alcanza su mayor nivel en la serie, superando con claridad los valores de años anteriores. Entonces, en conclusión, el PIB de Colombia mantiene un crecimiento lento pero constante, reflejando una economía en desarrollo con resiliencia frente a choques externos, aunque con limitaciones estructurales que impiden un salto más pronunciado. En cuanto seguiremos hablando de eh, el gasto, el gasto público, ambos países se mueven en una franja relativamente estrecha entre el 19% y el 21%, como lo podemos evidenciar. Esto refleja que en términos de tamaño fiscal del gobierno central no hay grandes brechas estructurales, sino más bien diferencias coyunturales. En cuanto a la evolución comparada, específicamente Colombia, entre 2015 y 2017 mantiene niveles ligeramente superiores al 20%, con un pico en 2017 de 21%. Entre 2018 y 2019 se observa una caída moderada hasta cerca del 19.5%, mostrando ajuste o contención fiscal. Y en el 2020 se presenta la reacción frente a la problemática que vimos a nivel mundial, que fue la pandemia de COVID-19 que repunta hacia el 20%. En cuanto a México, entre el 2015 y 2016 se acerca del 20% y llega a un pequeño pico en 2016 del menos 20.5%. En este concepto, en este ámbito del gasto público, las comparaciones claves entre estos dos países serían: México supera a Colombia solo en 2016 y ambos convergen en 2020, como lo podemos observar. En cuanto a la volatilidad, México muestra mayor variabilidad en la senda del gasto, mientras que Colombia es más estable, aunque con tendencia decreciente después de 2017. Eh, en cuanto a la eficiencia versus el volumen
Dado que el nivel es similar, el factor diferenciador no es cuánto se gasta, sino cómo se distribuye en inversión versus funcionamiento, gasto local y gasto social, perdón, versus productivo. El ciclo económico México parece ajustar con más fuerzas ante precisiones fiscales, mientras que Colombia mantuvo un gasto más estable, como lo podemos observar en la gráfica. En cuanto a la pandemia de COVID-19, ambos convergen en 2020, mostrando que la emergencia obligó a expandir el gasto, pero sin romper la franja histórica. En términos generales, Colombia y México mantienen un gasto público central cercano al 20% del PIB, como se muestra en la gráfica que fue suministrada por la página de la CEPAL. Entonces, Colombia y México mantienen un gasto público central cercano al 20% del PIB. La diferencia no está en el tamaño, sino en la gestión y en la composición. Colombia exhibe niveles algo más altos y estables, mientras México muestra más ajustes cíclicos, aunque ambos convergen en 2020 por el choque de la pandemia. En cuanto a la deuda pública, el gráfico muestra tres curvas. Colombia, total deuda pública, que residencia es el rojo clarito, tendencia fuerte al alza de 370.000 millones de dólares en 2015 a 600.000 millones en 2022. Una tendencia clara es que Colombia presenta un incremento sostenido en todas las métricas de deuda sin retrocesos relevantes, salvo una leve estabilización en 2015 y 2016 en el componente local. Las comparaciones internas es en el sector público no financiero versus total. La deuda del sector público no financiero es la más elevada, indicando que la mayor carga está en el gobierno y entidades no financieras estatales. La sostenibilidad fiscal de la deuda pública en dólares pone presión sobre la sostenibilidad, más aún en un contexto de tasas de intereses relacionadas más altas. Aquí el mensaje clave: Colombia aumentó de manera estructural su nivel de deuda pública entre 2015 y 2022, pasando de una senda cercana a 370.000 millones de dólares a superar los 600.000 millones. El shock de la pandemia aceleró la trayectoria y el país enfrenta hoy el reto de manejar una deuda más alta, más costosa y con mayor exposición externa. Estos serían los dos campos que se analizan respecto a la información suministrada de la página de la CEPAL de estos dos países, Colombia y México, a pesar de que México es un país muchísimo más grande. Eso básicamente sería el análisis de estos dos países en cuanto a la deuda pública y el gasto público. Muchas gracias.